Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Sistema de Sobres con Liz. Gracias una vez más por estar aquí, sacar este ratito para compartir conmigo. El día de hoy, en este video, les quiero abarcar tres cositas diferentes. Lo que viene siendo el presupuesto, lo que tengo más o menos presupuestado para esta quincena. Quiero hacer un cambio de billetes. Porque ya tengo parte, si vieron uno de mis videos anteriores, pues les había compartido que tenía varias cosas en venta en Facebook Marketplace y pues ya tengo algún dinerito y quiero cambiar esos billetes. Y también les quiero mostrar lo que les había comentado que había conseguido en la tienda de segunda. Pues quiero también compartírselo. Así que vamos entonces a comenzar rapidito con lo que es el presupuesto, lo que tengo presupuestado. Voy a acercar un poquito la cámara. Déjame buscar por aquí. Ok. Vamos para este. Ok, voy a acercar la cámara. Ok, pues vamos a presupuestar para esta quincena. Yo voy a comenzar por aquí con el seguro del carro, que serían $94. Seguimos con el internet. Son $43.95 que tengo para pagar de mi parte. Para gasolina tengo presupuestado $70. La gasolina por acá ya está comenzando de nuevo a subir. En Netflix son $16.52 y en el iCloud es $1. Entonces esto me da una suma de 225,47. Sería el total de mis biles, de mis facturas. Entonces lo que es por aquí en esta área, que es los sobres de efectivo que vienen siendo los gastos variables, pues en esta ocasión tengo electricidad, que presupuesté 72 porque en el último video de presupuesto les dije que estaba haciendo un cambio especialmente con este sobre, así que en esta ocasión voy a presupuestar $72. Entonces para mercado son $400. Para comida fuera, para gustitos, serían $20. Eh, También presupuesto extra de gasolina, solo para tenerlo en mi cartera por una emergencia o si lo necesito en el momento, son $10. Para la lavandería son $10 también. Y entonces por último tengo aquí el de Dollar Tree, que serían 6. También quiero decirles que tengo presupuestado para los sobres de ahorro $80. $80. Al sumar todo esto, pues esto me da una cantidad de $598, que es lo que necesito sacar del banco. Como a veces pues el cheque varía, el ingreso pues varía, si hay algún extra, lo que yo hago es que los pongo en un sobre aparte para mis retos que yo hago del día de casino o los mini retos, cualquier otro reto, pues yo utilizo ese dinero sobrante. Ok, entonces aquí voy a apuntar que necesito $598. En esta área aquí, en este encasillado, pues yo lo que voy a hacer es que voy a bajar aquí las cantidades. 472, 20, 10, 10, 6 y el sobrante, que son $80. Y entonces pues voy a dividir aquí como quiero que el banco me devuelva el dinero. Así que quiero 4 billetes de 100 para los $400. Los 72 pues quiero un billete de 50, uno de 20 y dos de 1. Estos 20 pues sería un billete de 20,
estos 10 quiero 2 de 5, porque si me sobra pues los utilizo para el reto del mes de los $5. Estos 10 de lavandería pues los quiero en un billete de 10. Y estos 5 pues serían un billete de 5 y uno de 1. Y estos 80, estos pues los voy a dividir en 3 de 20 y 2 de 10. Entonces por aquí voy a sumar de cuánto dinero quiero, cuántos billetes quiero de cada categoría, y serían 4. De 50 sería 1, de 20 son 5, de 10 son 3, de 5 son 3 y de 1 son 3. Siempre verifico que toda la suma me dé a los $598. Y por aquí en este papelito pues voy a apuntar, a pasar por aquí cuánto yo necesito, que de 100 son 4 billetes, de 50 necesito un billete, de 20 necesito 5, de 10 necesito 3, de 5 necesito 3 y de 1, miren, aquí tuve un error, aquí son 3. De 1 necesito 3, que sería para un total de $598. Entonces este papelito, si han visto mis videos anteriores, pues saben que es el que yo utilizo para entregárselo a la persona, al teller en el banco, y ellos me devuelven exactamente el dinero así como se lo escribo aquí. Nunca he tenido problemas con ellos. Así que es una buena idea que también usted haga esto, y así se le hace mucho más fácil dividir el dinero en los sobres de ahorro. Y entonces pues este es el presupuesto que yo voy a estar utilizando para esta quincena. Y ahora pues les voy a hacer el cambio de los billetes. Ok, pues ya por aquí tengo el dinero, y los que quiero cambiar son los del binder de los retos, porque está muy ancho, ya está demasiado ancho y no quiero que se me dañe el cierre aquí. Así que vamos a comenzar. Aquí yo tengo $100, así que vamos a comenzar a ver qué puedo cambiar. De aquí tengo 10, 15. Ok, de aquí ya puedo cambiar un billete de 20. Ajá. Y tengo 2 de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, tengo más. Y 10. Tengo 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pues sería otro billete de 20 por aquí. Tengo más para cambiar aquí, yo creo, déjame ver. Sí, tengo por aquí 1, 2, 3, 4. 4 billetes de 5, que serían uno de 20. Ok. Vamos a ver cuál más, si tengo por aquí. Porque yo sé que también es el reto de $1 que tengo aquí. Pero eso no los quiero cambiar porque los quiero contar al final, y el de 5 también, el de los $5 quiero contarlo a fin de año. Así que vamos a ver entonces aquí en Plinko. Me quedan aquí $40. 5, 10, 15. Ok, tengo uno de 20 aquí. Cambiamos para acá. Déjame ver si tengo... No, ese es el más gruesito. Pues voy a cambiar de aquí otro, a ver si me da. Tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Serían 20 y pongo este 20 acá. Ok. Aquí los tengo entonces. Me parece que esos son... Déjame ver el de tirar los dados, porque puedo cambiar de aquí.
Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Puedo cambiar 5 aquí. Yep. El de rampas y escaleras no creo que tenga. No tengo. Déjame ver si puedo cambiar un poquito más de acá, de los billetes de 1. ¿Qué tengo aquí? Aquí vas a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí tengo uno de 5. Ok. Cambiamos para acá. Vamos a ver este bingo. Voy a verificar por acá. Ya este yo creo que lo tengo completo. Sí, este no tiene ninguno para cambiar. A mí me está que este tiene. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Son 10. Vamos a poner un billete de 10 acá. 1, 2, 3. Ah, mira, tengo 5 más aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y ponemos un billete de 5 acá. Ahora sí. Y yo creo que ya este no tiene. 1, 2, 3. Mira, sí, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Un billete de 5. Déjame ver si me quedan. Sí, me queda por aquí. Acá. Ahora sí. Ahora sí están todos. Wow, mucho mejor. Entonces, pues le quería compartir. Estos son para mis retos. Les quería compartir las cositas que conseguí en la tienda de segunda. Y lo primero que les voy a enseñar es que no sé para qué lo compré, pero por el precio no podía. Es esta carpetita, este binder, que está completamente, está nuevo. Esto me costó 50 centavos fue. Y como tengo esta, pues just in case, pues cogí esta también, porque por 50 centavos pues no me hacía ningún daño. Entonces lo próximo que les quiero mostrar es esta cajita. Esta cajita es súper vieja, se ve súper... Está bastante bien cuidada, pero es vieja. Y por un lado aquí dice que es el 1993, imagínense ustedes. Yo estaba en high school en el 1993, en cuarto año. Ay, Virgen Santa. Entonces lo que le quiero enseñar es que esto me costó $1 y miren lo que es. ¡Tarán! Sobres, ¿ok? Y son 100 sobres. Miren qué bonito el diseño. Y por $1 pues no lo podía dejar pasar, porque no sé si el año que viene pues haga el reto de los 100 sobres. Pues miren, aquí tengo este nuevo. Y también este sí que me alegré muchísimo cuando lo vi. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Y miren lo que les voy a mostrar. Un binder en rosita. Lo que sí pues está un poquito, pues se nota que no lo usaron, porque se ven como, tú sabes, se ve nuevo. Pero sí parece que lo tenían, no sé, como en una gaveta guardado o algo, porque ven, aquí tiene un pedacito como llevado y aquí un poquito doblado. Pero por $1 no puedo pedir mucho. Está buenísimo por $1 y no lo podía dejar pasar. Entonces, bueno, pues esas son las cositas que les quería mostrar. Espero que este video les haya gustado. Si me estás viendo y no estás suscrito, te invito a suscribirte, a que formes parte de esta pequeña familia. Y entonces, pues nos veremos en el próximo video. Bye.